Bien, amigos televidentes, así como usted si tiene un problema de hipertensión, un problema coronario, usted debe ir donde un especialista, entiéndase, donde un cardiólogo. Si son problemas del sistema gastro, debe ir a donde un gastroenterólogo y así sucesivamente, pues en este programa siempre nos caracterizamos por buscar la opinión de los expertos en temas de interés nacional e internacional, de personas que saben de eso. Ustedes saben que pues ya con esta, antes inclusive de esta democratización de la comunicación en redes sociales y todas estas cosas, mucha gente se autotitulaba experto en todo. Pero reitero que cuando usted va a un médico y si tiene, por ejemplo, un tobillo que se le zafó o algo, usted no va a ir donde digamos, un pediatra, sino va a ir donde un especialista de esto, de traumatología. Por eso vuelvo a invitar en este programa al director de el Instituto Nacional, él me va a corregir, me lo dijo una vez, el Instituto Nacional, creo que es así que se llama. Centro Nacional de Sismología. Centro Nacional, porque antes era Instituto Nacional de Sismología de la UASE, Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el profesor Ramón Delanoy, a quien le agradecemos sinceramente para que venga pues a ayudarnos a entender un evento que el fin de semana, sobre todo pues nos preocupó y nos ocupó y se emitieron alertas y todo esto, y ahí ha venido una serie de derivaciones en cuanto a las comunicaciones, de lo que hay que hacer, de los protocolos, etcétera, etcétera. Pero primero tenemos que hablar del fenómeno como tal. Le agradezco al profesor que haya aceptado nuevamente esta invitación. Saludos, profesor, qué bueno que esté con nosotros nuevamente. Muchas gracias por la invitación, siempre a las órdenes. ¿Cómo no? Con mucho gusto, ¿verdad? Contribuimos, ¿verdad?, con la población, dándole las informaciones pertinentes sobre el tema. Claro, claro. Informaciones científicas. Profesor, el pasado sábado se registra un movimiento telúrico. Los terremotos se dan hasta en el mar. La gente puede creer que no, pero se dan en el mar. En este caso, por suerte, uno diría, para que no provoque tantos daños, siempre dejan su secuela. Uno de muy potente, 7.6, eso fue como en el Mar Caribe, al suroeste, sobre todo de la isla Gran Caimán. Explíquenos esos fenómenos que se dan, esos terremotos en el mar, como que parece una contradicción, pero sobre todo el tema del epicentro, más bien, creo que esa es la idea. Y háblanos un poco de este que sucedió. La corteza terrestre, ¿verdad?, está dividida en diferentes capas, que es lo que llamamos placas tectónicas. El Caribe está formado por lo que se conoce como la placa del Caribe, que está bordeada, cruzando por Sudamérica, moviéndose por Islas Vírgenes, pasando por el territorio nacional, moviéndose al sur de Cuba y cruzando el Golfo de México, la parte sur del Golfo de México, hasta intentarse a Centroamérica. Es decir, ese bloque es lo que se conoce como la placa del Caribe. A lo largo de todos los bordes de las placas, normalmente ocurren grandes terremotos. La placa colinda con la placa norteamericana al norte, con la placa sudamericana al sur, al oeste, con las placas de Coco y de Nazca. Entonces, estos terremotos precisamente se producen en estos bordes cuando las placas están interactuando una con otra. Okay.
Eso es como un poco de cuando rozan, cuando se juntan, cuando algo así por el estilo, es más o menos, cuando tienen alguna interacción. Sí, porque las placas tienen un movimiento diferente una con respecto a la otra. Es como que cuando usted está parado y alguien lo empuja, entonces Exactamente, se produce un movimiento brusco Ajá. con el empujón. Muchas veces puede ser lo contrario, las placas se están alejando una de otra. Entonces llega un momento de que al estar alejándose, el movimiento de repente entonces genera un movimiento de tierra, que es lo que llamamos, ¿verdad?, terremoto. Y los tsunamis o maremotos ocurren precisamente cuando el epicentro está en el mar o en la zona costera, ya que los bloques pueden levantarse o bajar del nivel normal y entonces producir un movimiento en la masa de agua que está encima de ellos. ¿Cómo no? Entonces, para el caso de la especie, lo que estamos hablando de lo que sucedió por la isla de Gran Caimán, que se ubicó por ahí, y obviamente toda la repercusión en la región, se trata de un maremoto, ¿verdad que sí? Sí, es lo mismo que llamamos tsunami, asumiendo la palabra japonesa, Japonesa, sí. pero terremoto, ¿verdad? Estamos más cerca del latín, del origen Ya, latín, sí. terremoto. En definitiva es lo mismo, es el mismo fenómeno. Lo mismo ocurre con la gente normal, confunde terremoto con sismo, movimiento telúrico. En definitiva es lo mismo. Es lo mismo, sí. Sí. O sea, lo que pasa es que siempre se ve el terremoto como la gente lo asume con una magnitud ya un poco catastrófica y algún movimiento de tierra, algún coso, la gente piensa que es más leve por la categoría, pero siguen siendo igual. Para ustedes los científicos, el tema es la categoría que puedan tener, que depende de la categoría del daño que pueda ocasionar. Sí, la magnitud del sismo no determina si es un maremoto, si es un terremoto, si es un sismo o si es un movimiento telúrico. Es decir, simplemente es la palabra lo que lo diferencia de acuerdo del origen. Vamos a poner un ejemplo cruel, ¿verdad? Pero que es una enfermedad que todo el mundo en su familia ha tenido, ha sufrido y cosas. Es como, por ejemplo, un tipo, el cáncer es un tema generalizado, pero cuando se va al médico, si es, como se dice, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y en cuanto a mientras el nivel va escalando, pues la posibilidad de sobrevivencia de la gente es menor. Y eso es más o menos lo que sucede con estos movimientos, ¿verdad? Que es el mismo, pero en el caso de la magnitud que pueda tener, la escala es lo que puede provocar un daño o no. A mí me llama la atención que en este caso, porque a veces nosotros solamente pensamos lo que hay en la tierra y lo que se debe cuidar y obviamente la vida y todo y los bienes y las pertenencias, pero la reserva marina económica es inclusive para fines alimenticios y fines de todo lo que es el equilibrio del globo terrestre, del hábitat, de todo esto. eh, no sabemos que con su salud y su preservación nos preservamos lo que estamos en tierra también. Estos movimientos que son maremotos, que son terremotos, pero que sus incidencias siempre están en las aguas de los mares y de los océanos, sobre todo, no provocan daño al ecosistema marino, pueden provocar a la vida marina algún tipo de daño cuando se producen. Sí, pueden producir daños a la vida marina. Si en una zona se produce un rompimiento, es decir, un gran terremoto y digamos, se abre el lecho marino, pueden emanar del suelo lava, gases que podrían afectar a la biodiversidad que está Ya, en el mar. ya. Es decir, que
no solamente, digamos, haría daño en la zona, en la tierra, ¿verdad?, que está fuera del agua, sino que también dentro. Los arrecifes podrían sufrir gravemente y sabemos que los arrecifes son una fuente de alimentación Claro. de los peces y entonces esto influiría en disminución de los peces, que Claro. es fundamental en la alimentación de nosotros. Claro, claro que sí. En este caso del fenómeno del sábado, ¿por qué un fenómeno de esa magnitud de 7.6? Obviamente se detecta, en algunos se establecieron pues ciertas advertencias de tsunami, porque el tsunami lo vemos, es como la salida de el agua, que es otra cosa que usted tiene que aclarar, no es como la salida del mar hacia la tierra y el daño que pueda provocar, o sea, los oleajes, la cuestión. ¿Por qué con un movimiento tan importante, cuál es la explicación científica? Un movimiento de esa magnitud no provocó en algunos lugares un tsunami en tierra, sacar el agua del mar en tierra que pudiera hacer cierto daño. O sea, estamos hablando, no sé si ustedes tienen algún ajuste, pero 7.6 en la escala de Richter, Sí. más o menos, eso fue, ¿verdad? Sí, el sismo de magnitud 7.6 no produjo un tsunami, efectivamente, porque la zona de rupturas es una zona de deslizamiento. Entonces, las zonas de deslizamiento por lo general no producen tsunami. Las zonas que son más propensas a generar tsunami son las que se conocen como zonas de subducción, es decir, una placa que está metida por debajo de otra. Entonces, cuando una se introduce por debajo, entonces levanta el lecho marino y consigo levanta toda el agua del mar, la cual tiende a desplazarse a toda la zona costera. ¿Por qué se emitió la alerta de tsunami? Tenemos un protocolo que compartimos el COE, Indomet y nosotros, que es que cuando ocurra un temblor de tierra en la zona costera o en el mar, se emita una alerta de acuerdo a la magnitud del sismo. Con este sismo de 7.6 ameritaba dar esta alerta y luego verificar dónde ocurrió el epicentro y la característica de la zona. Entonces se hacen los análisis, se determina lo que es el mecanismo focal, es decir, la forma en que se rompió la tierra, y entonces se puede desestimar o seguir entonces con un aviso. Es decir, que hay un protocolo para esto. Prueba de esto es que eso no es solamente para nosotros que ocurrió esa alerta, también todo el Caribe emitió una alerta de tsunami con este terremoto. Ya. Entonces, la alerta, a ver, primero ustedes dan la información porque son los primeros, que son la gente que tiene los instrumentos y la capacidad y todo para decir, mira, aquí hay una cuestión, entonces ustedes inmediatamente le dan parte a meteorología, que vi que Indomec también pues habló sobre eso, y entonces simultáneamente parte al COE para que se emitan las alertas del lugar. Sí, el protocolo establece así. Nosotros detectamos prácticamente al instante, ¿verdad? Con diferencia de segundos, dónde ocurrió el terremoto y la magnitud, porque tenemos un sistema que es automático. Entonces, la persona que está ahí verifica inmediatamente y entonces se da la alerta. También existe lo que se llama el sistema de alerta del Pacífico, que también emite su alerta a los Estados Unidos y a toda su dependencia de los Estados Unidos. Esa información también ellos lo comparten con nosotros, porque hay un intercambio de información tanto con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, con la Universidad de
de Mayagüez, en Puerto Rico, y compartimos la información, es decir, prácticamente recibimos simultáneamente la misma información. Y por eso para cada país se emitió una alerta de tsunami. En Puerto Rico están mucho más preparados porque ellos normalmente hacen simulacros de tsunami y simulacros de terremoto desde hace muchos años. Aquí no tenemos sirenas en la zona costera para avisar a la persona. En Puerto Rico sí tienen sirenas en la zona costera para esos fines, en caso de que haya tsunami o cuando hay marejada también ellos avisan. Es decir que no fue, vamos a decir, desafortunada la alerta, era que ameritaba dar la alerta para prevenir a la población de la zona costera, es decir, la parte que está en el interior no tiene por qué preocuparse, sino quien está en la costa, que es donde podrían llegar las olas del tsunami. ¿Cómo no? O sea que usted entiende, creo que el director del COE lo escuché hablando sobre ese particular, o sea que usted entiende que aquí el protocolo ante el tema de un eventual tsunami o las alertas de un probable tsunami en ese caso, debemos actualizarla y debemos un poco oír cómo va a Puerto Rico, porque también tenemos una zona costera y personas que habitan, de hecho tenemos hoteles cerca, establecimientos y todo eso, debe estar mucho más actualizada y se debe un poco concientizar, crear ese tipo de sirena, el asunto de ya casi todo el mundo tiene dispositivos electrónicos, celulares, que pueda llegarle también automatizada y todo eso. O sea, debemos hacer un ejercicio que no lo hemos hecho en ese sentido. Sí, hay un inconveniente. Nosotros hemos probado un sistema de alerta con un proyecto financiado por Fondosí sobre una alerta de tsunami y de terremoto, precisamente usando una aplicación de celular. El inconveniente de esto es la telefónica. Porque aunque uno envíe el mensaje, lo hemos probado y no le va a llegar a la población en el tiempo prudente para que actúe. Hablamos con un personal de Claro. Sí, las prestadoras de servicios. Sí, hablamos con ellos pretendían o están pretendiendo establecer un sistema, vamos a decir, ya destinado a ese tipo de servicio, pero hasta el momento no lo han puesto. O sea, no es eficaz una alerta por mensaje por mensajería de celular. Exactamente, no es eficaz. Nosotros hablamos con Google, pero Google usa la telefónica para que llegue la información. O sea que estamos, al fin y al cabo, aterrizamos en lo mismo. Entonces, Google emite con informaciones de nosotros y del Servicio Geológico de los Estados Unidos una alerta, pero cuando las personas vienen a recibirlo, podemos decir que ya es muy tarde. Tarde. Simplemente ya es una información que no tiene, vamos a decir, más que validez para histórica. Sí. Eso inclusive es aplicable tanto al tema de un posible maremoto como al del terremoto también. Exactamente. Sí. En la página nuestra hay una aplicación que las personas pueden descargarla para uso personal. Es decir, porque le puede despertar, si está durmiendo, despertarlo, porque con la aplicación te va a detectar si el movimiento es fuerte, le va a despertar. Lo mismo, pretendemos instalar teléfonos en la zona costera para avisar inmediatamente, que sería mucho más rápido que la metodología que existe ahora.
¿Y cómo se haría eso? Porque si tenemos Pero problemas tenemos con el tenemos el mismo sea, inconveniente de la prestadora de servicios de teléfono. Entonces, una forma que se podría hacer más eficaz es que en los pueblos costeros, ¿verdad? Que normalmente hay estaciones de bomberos, instalar un sistema ¿verdad? De bocina o de sirena para activarlo, que se podría activar con ese sistema que nosotros pretendemos, se podría activar, pero en la mayoría de los pueblos ya no tienen sirena. No, Antes lo sí oh, tenían. pero ven acá, yo soy de San Juan de la Maguana y a mi campo temprano ya llegaba a las, creo que 7 de la mañana, sonaba la sirena del cuerpo de, y eso desde el pueblo si es que escuchaba en el campo. Y Sí, esto que, bueno, la sirena de los bomberos, ya eso no se usa. ya eso no se usa. Entonces, creo que una medida sería volver a dotar, especialmente a la zona costera, de esa sirena. Eso ¿Cómo no? podría ayudar. ¿Cómo no? Interesantísimo. Voy a pedir la anuencia del director del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al profesor Ramón Delanoy. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista. Ponerle mucha atención a lo que hablan los científicos sobre este particular terremotos y maremotos. Pausamos. Bien, continuamos aquí con esta entrevista con el profesor Ramón Delanoy. Él es el director del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, con el caso de los terremotos, hay países que por su actividad sísmica tan pues constante, tienen unos sistemas de alerta porque se dice, bueno, nadie puede detectar el terremoto antes de... el tema con respeto, siempre que ponemos el paralelismo de los huracanes, y creo que usted en la otra entrevista aquí nos dijo que sí, que hay un tiempo, lo que pasa es que es menor. Y entonces, por ejemplo, vemos cuando en México hay una advertencia, creo que en Chile funciona, bueno, los de Japón han hecho una maestría y un doctorado, la población en eso sin embargo, aquí no tenemos nada de eso porque, bueno, como no vivimos lidiando con eso, ¿usted cree que también con el tema del terremoto, además de lo que usted dice, bueno, para quizás si se puede tener un software que automáticamente se pase el mensaje, se haga por mensajería de celular, tener estas alertas que tienen esos países, que claro, conviven con más pues, episodios que nosotros, pero bueno, algún día podría llegar, Dios no lo quiera, pero podría llegar. Sí, nosotros, ¿verdad? No tenemos sismos con frecuencia de gran magnitud, pero históricamente hemos tenido temblores que han superado los 8 grados. Es decir, que el país está en una zona donde en cualquier momento puede producirse un gran terremoto y hay que estar preparado para esto. Es decir, no podemos esperar que ocurra para entonces pretender preparar para el terremoto. Ya en 1946, ¿verdad? Que tuvimos 2 terremotos, uno de 8.1 y otro de 7.6, con una diferencia de 4 días. Y también debemos recordar que en Haití, que no podemos verlo separado
de la República Dominicana porque es la misma isla. Ocurrió un sismo en el 2010 de magnitud 7, pero en el 2021 ocurrió uno de magnitud 7.2, relativamente cerca. Muy cerca. Y también en el 2020 hubo uno de 6.4 que produjo mucho daño en Puerto Rico. Y nosotros, por el momento, estamos en el centro de Puerto Rico y Haití, donde los temblores. Es decir que es propenso, ¿verdad?, de que el próximo terremoto podría ocurrir en el territorio nacional. Entonces hay que estar preparado. ¿Cómo no? Y esa preparación implicaría, obviamente, lo que tenemos como experiencia de los mexicanos, los chilenos, los japoneses para las alertas. Porque ¿cuál es el tiempo que se puede dar una alerta para evitar, sobre todo, pérdida de vidas humanas? Porque lo otro es inevitable, el asunto de la destrucción de pérdidas materiales. Si una persona recibe una alerta 10 segundos antes de que llegue la primera onda, es decir, la onda P, que es menos destructiva que la onda S que llega después, en ese tiempo una persona podía resguardarse si recibe la información antes de que llegue, digamos, la primera y después luego la segunda onda. Es decir, una persona que esté en una primera planta puede fácilmente salir en el tiempo que le llegue la onda sísmica. Y una segunda planta también podría resguardarse, y si está en otra planta más elevada, protegerse, colocarse debajo de una mesa, alejarse de la ventana de cristal. Es decir, le daría tiempo en esos segundos poderse resguardar. Y en el caso de un tsunami, es más tiempo. Entonces, Sí, claro. si recibe la información, prácticamente, digamos, inmediatamente sucede el fenómeno, él tendrá un tiempo para protegerse. Lo que ocurre es que en estos países los epicentros relativamente ocurren más lejos que si fuera en el territorio nuestro. Nosotros prácticamente la zona de contacto de las placas están prácticamente en la isla. Es decir, que es donde podrían producirse los más grandes terremotos. Pero un terremoto que ocurra en el Mar Caribe, en lo que se conoce como la trinchera de los muertos, que está más o menos a unos entre 80 a 100 kilómetros, daría tiempo si se avisara, ¿verdad? Si hubiera los mecanismos de alerta. De avisarlo a las zonas costeras de aquí del sur, especialmente la zona de San Pedro, que está más expuesta por ser una zona baja. En la parte norte, Nagua, ya hay precedentes del terremoto del 46, donde fue arrasado Matancita, el poblado, con el tsunami después del terremoto. Es decir que dándole la alerta unos segundos antes de que lleguen las ondas, la gente podría protegerse. Claro. Tenemos la capacidad, la información para dar la alerta, pero no hay el medio para que le llegue a la gente esa alerta. Esa es la idea. Exactamente. No hay el medio para que la gente le llegue. No hay sirenas en la mayoría de las comunidades costeras que especialmente deberían de estar digamos, la sirena. Para el caso de tsunami no lo hay. En el interior del país, solamente en algunos pueblos he notado que todavía conservan su sirena. Y que también podrían avisarle a las personas, y esto tendrían más tiempo, los que están en el interior, pero ya para el caso de un terremoto. Porque si el terremoto ocurre en el mar, va a llegar las ondas a las costas primero y después al interior. Es decir, que hay todavía mucho más tiempo para la parte interior del país. Claro. Y si el terremoto ocurre en el norte, toda la parte sur tendría mucho tiempo
para también protegerse del temblor. Claro, claro. No, es un tema que debemos, que como país debemos prepararnos para eso, tener los mecanismos, no las alertas, porque las alertas llegan, el tema es que no le llega a la población a la velocidad que se requiere. Ustedes como centro tienen la información al instante de cuando hay algún movimiento y están en capacidad de compartirla y de hacerla llegar a las instituciones de protección civil, y podrían también hacérsela llegar, por ejemplo, si hay un software para las prestadoras de servicio, también la tienen al momento y cosas. El tema es la dilación que puedan haber ahí En que le llegue a la población. Que le llegue a la población y la concientización que se tenga sí, también. porque las personas deben de inmediatamente le llegue la información, accionar, es decir, tomar una decisión para protegerse. No puede quedarse, digamos, frío pensando, No, claro. porque está perdiendo unos segundos que podría costarle la vida. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Y un tema que hablamos también en la otra ocasión y que obviamente pues hizo opinión pública, pero vemos que se siguen produciendo cosas sin haber terremotos, sin haber movimiento ni nada. Son las calidades de la construcción que tenemos. De hecho, recientemente en uno de los pueblos del este, una construcción que aparentemente, bueno, pues no tenía los soportes, ni eran los técnicos, los ingenieros estructuralistas o ingeniero civil que podía hacerla como Dios manda, se desplomó y hubo como 2 o 3 muertos ahí en la edificación, en la cosa. Y hablamos de a veces segundos niveles que están, usted no le ve ningún soporte abajo y que pegan hasta en las calles y cosas. Aquí nos cuida las manos de Dios en ese sentido, porque hay una situación preocupante y no sabemos ya si ha habido un reforzamiento de las escuelas, cómo se están construyendo ahora, y de los centros hospitalarios, sobre todo los más tradicionales. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad que sí? Sí, actualmente el Ministerio de Educación está reforzando algunas escuelas, pero no son suficientes. Es decir, debería reforzarse todas las escuelas que tienen ya muchos años de construidas. Y además construida con cierta deficiencia, porque no se consideraba, ¿verdad?, un código sísmico acorde realmente con la tectónica del país y con la posibilidad de que pudiera ocurrir un fuerte terremoto y evitar de que colapse. Siempre las edificaciones con un terremoto fuerte van a sufrir algunas grietas, Claro. Sí, pero no van a destruirse si están construidas lo suficientemente resistentes. Y lo vemos con la diferencia, profesor, escúcheme, lo que pasó en Haití, la gran cantidad de muertes, y sin embargo vemos terremotos en Japón, hasta de mayor magnitud, en el propio Chile, y los daños y las víctimas son menores, pero exponencialmente lo que ha sucedido en Haití o en otro país de fragilidad económica y de sus estructuras, de sus infraestructuras. Sí, con el terremoto de Turquía también se vio que las edificaciones que estaban construidas, eso es así, de acuerdo al código, permanecieron de pie, mientras que donde desobedecieron, ¿verdad?, el código, se fueron abajo las construcciones. Es decir, que edificaciones bien hechas pueden resistir un temblor de tierra, pero aquellas que normalmente vemos construidas en nuestro barrio, sin ninguna supervisión, sin cumplir con las reglas, con materiales no apropiados realmente para hacer estas edificaciones, podrían colapsar fácilmente con un temblor de tierra. Bueno, eso es una situación sumamente preocupante. Y el tema también, que ya hemos hablado de eso, sí, el asunto de
de la formación y de la información. Hay que decir que aquí sí hemos tenido ya un poco de avances en cuanto a la concientización, en cuanto a las alertas meteorológicas y del COE para los fenómenos naturales. A veces nos sorprenden algunas desgracias por este cambio climático y cosas así, pero la población está un poco más consciente. Pero aquí deberíamos, y ustedes están preparados para ayudar a concientizar, tienen las herramientas y los mecanismos. De hecho, dicen que en su página tienen indicaciones que la gente puede accesar y comprender lo que debe hacer en un momento determinado. O sea, que hay la información, el asunto es la divulgación sigue siendo el gran tema. Sí, es necesario que de alguna manera u otra, ¿verdad?, la población se forme, ¿verdad?, y se dé cuenta de que es un peligro latente la posibilidad de que ocurra un temblor de tierra y hay que estar preparado para cuando ocurra poder adoptar las medidas pertinentes. Normalmente la gente ocurre un temblor y se frisa, si no toma ninguna medida, entonces esta actitud hay que tratar de cambiarla, y cambiarla es con la educación. Sí, porque veo que se producen ciertos temblores y después la gente lo que la sentiste y qué estaba haciendo y qué esto, pero no dice qué hiciste al momento, cómo te protegiste, o sea, lo que se ve en las redes sociales es, y la gente lo coge como hasta chercha, qué sé yo qué, o que sino cómo te protegiste y cómo protegiste a tu familia. Ese protocolo no se ve en esa discusión. La gente no tiene esa preparación, a diferencia, como tú decías, de los países de Chile, México, Japón. Sí. Cuando ocurre un sismo, ya la gente adopta una medida de protección. Claro. Y con esto evita algunos daños. Claro, claro. No, y sobre todo la vida, preservarla, sí, preservarla, porque lo otro después con el tiempo. Profesor, finalmente tengo un tema aquí que no será traído por los cabellos, pero se ha debatido mucho, sobre todo después de la visita del secretario de Estado norteamericano. Es el asunto de las tierras raras en Pedernales, que se habla de, bueno, ahora son las riquezas más grandes en términos minerales. Y el asunto sería la explotación tanto de eso o como de otras zonas mineras. Como ahí se entiende que hay un protocolo bastante científico en cuanto a esos trabajos para movimientos, eso no implica nada, no tiene nada que ver la zona minera o si hay una explotación, reitero, en Pedernales, o sea, eso no implica, no agudiza un tema de algún movimiento telúrico. No creo que mover esta tierra con esa maquinaria pueda generar un temblor de tierra. Ya. No, digo, si se produce un temblor, esas zonas no están más expuestas o no. No digo que eso lo provoque, lo que digo es si esas zonas pudiesen, por esos trabajos que se hace, estar más expuestas o no al tema de si sucede uno a nivel general. No digo que eso lo provoque. Sí. Depende del tipo de minería que desarrollen. Si desarrollan una minería a cielo abierto no va a ocurrir ningún problema. Okay. Si es una minería de túneles, ¿verdad?, sí podría ser un problema, porque un temblor podría derrumbar los túneles y todos los trabajadores que estén ahí quedar atrapados. Y el país para eso no está preparado en nada para el rescate de ese tipo realmente. Ni siquiera las mismas empresas tienen... Ni las mismas empresas. Bueno, pero una minería ya de cielo abierto no tiene esa... No hay ese riesgo, una minería de cielo abierto. ¿Cómo no? Y mire, y las tierras raras esas son tan ricas así, que tienen de todo. Usted sabe un poco de eso, ¿eh?
Eso la gente lo confunde, tierra rara, se llama tierra rara a ciertos elementos químicos Ya. que son raros en la naturaleza y por Ok. eso se le llama tierra rara. Ujú. Es porque no son tan comunes. Por ejemplo, Ok. te encuentras minerales de hierro, de aluminio, Ujú. de cobre, Ujú. son mucho más frecuentes. Ya, sí. Entonces, a esta tierra son elementos que no son tan comunes. Y por no ser tan comunes, eh, son, digamos, más caros, sería Ujú. más caro porque es más difícil Sí, conseguirlo. sí. Eh, Y, Pero todavía en realidad no se sabe cuál es la cantidad y la cuantificación de esa tierra rara que se refiere. Si el contenido es a parte por millón, eso prácticamente se puede conseguir en cualquier sitio, simplemente hasta atraído por el polvo de Sahara y eso. bueno, Es decir, que hasta tanto no se cuantifique realmente, creo que no se puede estar dando, ni abriendo muchas está expectativas habiendo tanta de que expectativa. podíamos tener el futuro del país, de la riqueza nacional. Eh, es mejor seguir, bueno, ver lo que hay, Sí, pero seguir desarrollándonos en lo que de lo que tenemos y en lo que hemos avanzado, sí, ¿verdad? Porque ahí parece que hay mucha expectativa de que ya podríamos resolver todos los problemas económicos del país. no creo. Y sobre todo como que es una zona tan. Ok, uno habla de que en China hay, pero China es un continente, entonces Pedernales son dos muy pequeños en ese sentido, o sea que. Sí, prueba en parte de eso es que cuando la Alcoa estaba en mm, Pedernales, que estaban extrayendo la bauxita, sí. esa bauxita se la llevaban era a Jamaica, Ujú. donde ellos tenían la procesadora, Ya. y se fueron porque se acabó el mineral, Así no era mismo. suficiente. Eh, Solamente quedó una parte por ahí, por la loma cerca de Pelempito, que le dicen. Sí, así Pero es. después en el propio Pedernal, ahí abajo, ahí se Se llevaron acabó y se fue. prácticamente, se fueron. Sí, cómo no. Muy buena aclaración. Gracias, profesor. Bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.